Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid y esto es Caminando entre Ideas. El día de hoy vamos a hablar de un relato, porque es un relato, no una novela, que ha inspirado a Metallica, ha inspirado a Iron Maiden, ha inspirado a escritores, a grandes mentes, ha inspirado hasta a mis compañeros de la universidad que estaban al pendiente de esta colección y que me decían: ¿cuándo vas a reseñar ese relato? ¿Cuándo vas a reseñar ese relato de Lovecraft? Bueno, hoy tocó, hoy es el día, vamos a reseñar La llamada de Cthulhu por Lovecraft. Así que vamos a empezar este video de una vez por todas. Este relato se publicó en 1928 por primera vez y aquí lo tenemos en esta edición tan bonita traída por RBA para la colección de los Maestros del Fantástico. Esta es una colección que se empezó a distribuir en México ya tiene rato, hace pues ya más de un año. Yo ya tengo bastante tiempo hablándoles de estos relatos, de estas novelas. Esta edición no solamente trae este relato, también trae otros de Lovecraft, pero también me di a la tarea de revisar otras ediciones que traigan también La llamada de Cthulhu. Ahí me di cuenta de que no traen los mismos relatos, así que yo les voy a dejar en la cajita de descripción todos los otros relatos que contiene esta edición por si ustedes quieren buscarlos aparte, para que así lo hagan. También les quiero aclarar que no voy a hablar de ninguno de esos relatos, solamente me voy a centrar en La llamada de Cthulhu, que es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Para la mayoría de los críticos, este fue el inicio del horror cósmico como tal. Lovecraft la escribe en 1926, pero la publica hasta 1928 en Pulp Wave Tales. Así que bueno, aquí tenemos esto que viene siendo la obra central de otros relatos que involucran a este mismo ser mitológico de invención de Lovecraft, que es Cthulhu. Busqué mucho cómo se pronunciaba desde el video anterior en el que yo ya hablaba de Lovecraft, que es Las montañas en la locura. Les voy a dejar aquí arriba el video para que ustedes vayan y lo chequen. Ahí ya también hablé del autor como tal, entonces aquí no quiero hablar tanto del autor, quiero hablarles más de qué trata este relato. La historia como tal nos está embarcando en dos tramas diferentes, ambas están relatadas por el autor, la voz del autor, que viene siendo en tercera persona. Y bueno, este autor nos relata en la primera parte cuando recibe un cofre con cosas, investigaciones de un doctor que ha fallecido, quien sea familiar suyo. Y entonces él empieza a leer todos los escritos que vienen alrededor de una famosa secta que nadie reconoce, que bueno, es muy misteriosa porque están alabando a Cthulhu, quien sea un ser que según las especulaciones del doctor y de sus investigaciones viene de otro planeta. Dentro de este cofre también encuentra una figura tallada con pues esta figura, aquí la tenemos, de Cthulhu. Y bueno, la otra parte es las bitácoras de este capitán que está navegando por el Océano Pacífico y que se encuentra a Cthulhu y a todo este castillo y a todos estos templos y todas estas cosas mitológicas, ¿no? Les estoy tratando de explicar lo más abierto que pueda porque no quiero contarles como tal de qué trata, al ser un relato tan breve. El relato gira alrededor de toda esta búsqueda por saber quién es Cthulhu, cómo llegó a la Tierra, si es que llegó a la Tierra o solamente fue un mito que un grupo de personas inventaron para crear una secta, y alrededor de esta secta todos los sacrificios que empiezan a ver empiezan a aterrorizar no solamente al doctor y a los investigadores, sino también a esta persona que recibe el cofre y que empieza a leer la investigación, y que tal cual su declaración dice: creo que no voy a poder vivir tranquilo después de haber descubierto, después de saber todo lo que sé ahora alrededor de Cthulhu y la investigación que hizo este doctor, quien fuera mi pariente. Como ya les decía, muchos críticos piensan que con esta obra de Lovecraft es cuando se empieza a definir como tal el horror cósmico. Con horror cósmico o con ese horror distinto nos estamos referenciando a que no está hablando Lovecraft de ese horror tan casual en el que siempre nos meten fantasmas, nos meten zombies, hombres lobo o cosas por ese estilo, ¿no?
nos está hablando de seres que vienen de otro planeta y que como tal nos están haciendo ver a los humanos como lo que somos seres pequeñitos, y de eso es de lo que trata tal cual este relato, el ver al ser humano con ese poderío que realmente no tiene, el plantearte realmente qué tan fuerte, qué tan pequeño eres dentro del universo y dentro de tu propio planeta, y tu existencia qué tan interesante o qué tan vana puede llegar a ser. Eso es lo que nos está adentrando Lovecraft, a ese pensamiento, y con eso es con lo que juega. Por eso es que era tan famoso Lovecraft, porque llegaba a hacer sentir al ser humano como un ser pequeño, un ser insignificante. Me gustó, la verdad es que me gustó más que Las montañas en la locura. Ven que ya les hablé yo de ese libro, pero yo siempre he dicho y lo sostengo, la verdad es que lo sigo sosteniendo después de haber leído todos estos relatos y de haber leído pues como tal. Lovecraft no es para todos. Lovecraft tiene un bagaje muy grande de vocabulario, un bagaje que llega a cansar si es que tú no estás acostumbrado a leer ciertas cosas de este estilo. No es tanto que sea un horror distinto, porque realmente horror como tal, por lo menos a mí no me despertó. Es un horror que al ser tan descriptivo, al estar tan cargado de cosas, no te llega a dejar que tú te sorprendas como tal, sobre todo si no estás acostumbrado a leer este tipo de cosas. Ahora, ¿a mí por qué no me causó horror? Porque yo tengo ciertos problemas, compañeros, yo tengo problemas. Realmente yo no me creo como este ser poderoso humano, ya saben, ¿no? Pero si se lo dan a leer a alguna persona que pues se crea superior a otras razas, se crea superior a otros seres dentro del planeta, obviamente le va a dar a despertar algo, porque le está dando a entender que no es el único ser de este planeta y que no es tan grande como puede llegar a pensar, ¿no? Pero pues a mí ciertamente es que no me causó como ese horror del que tanto se presume de Lovecraft, pero me gusta mucho cómo maneja Lovecraft todos estos personajes que son de otros planetas, el que juegue con ciertas características que no estaban tan usuales para su época. Él ambientó este relato en 1900, para la época en la que él escribía sí estaba muy adelantado, porque creo que no todos los autores se atreven a involucrar otros seres más allá de fantasmas, más allá de otras cosas, y él fue pionero en involucrar no solamente eso, sino la ideología del ser humano como tal, y ponerla en la contra de uno mismo, de uno como lector. Entonces eso es algo que siempre le voy a aplaudir a Lovecraft, pero realmente no es un relato que yo recomiende para que tú empieces a leer a este autor. No te va a despertar esa hambre de querer leer más relatos de él, aunque eso no quita el hecho de que está muy bien escrito, de que, como ya les decía yo, tiene un vocabulario bastante amplio y eso se nota al momento de leerlo. Personalmente yo les recomendaría más que empezaran a leer a Lovecraft con cualquiera otro de los relatos que yo les voy a poner en la cajita de descripción con un asterisco, porque siento que no solamente son más fáciles de leer, sino que Lovecraft no se va por tantas ramas para llegar al punto del relato, cosa que sí sucede dentro de Cthulhu. Cthulhu es un relato en el que te va a narrar y te va a narrar, te va a cansar 5 o 6 páginas tratando de describirte lo mismo, para que el final, que es lo que por lo menos yo quería tener más relatado, no estuviera así, no tuviera tanta descripción. De hecho fue como de, y así es como termina, y tú te quedas así como de, ¿y qué más? O sea, ahí era donde de verdad quería que tú escribieras más cosas, no al inicio, no dándome coordenadas y cientos de más cosas que sí le dan realismo a tu relato, que sí me hacen sentir que estoy leyendo algo que puede que haya sido real, pero realmente lo que yo quería ver, o lo que a mí me causaba más horror, era ese final, que está muy bien, o sea, sí te llega como a despertar algo, pero que al no estar tan profundizado se queda corto, a mi parecer. ¿Por qué les recalco tanto el a mi parecer? Porque yo sé que va a haber gente que va a estar diciéndome que no, que estoy equivocada, que no entiendo a Lovecraft, que no sé leer, que no he leído muchas cosas. A ver, sí estoy acostumbrada a leer este tipo de literatura, pero no por eso me debe de gustar y no por eso la voy a aplaudir. Y sinceramente Lovecraft es un autor que no es para todo. Es un autor que realmente sí se le reconoce que está muy bien escrita su obra,
Se le reconoce que involucró muchas cosas, como ya les decía yo, características que no eran dentro de lo usual, pero como tal a mí no me gustó tanto. No estaría dentro de mi top de relatos de terror, les soy muy sincera, pero sí es un libro que si tú quieres leer, tendrías que leer con tiempo, tendrías que leer dedicándole pues la cierta atención, sabiendo que va a haber un bagaje de vocabulario muy extenso aquí, entonces puede que eso te cueste un poco. Si tienes algún problema con dislexia o alguna cosa así, pues te va a ser un poco más complicado el que tú lo disfrutes a su totalidad como disfrutarías otro libro actual, porque actualmente los escritores ya no tienden a poner tanta paja en sus relatos, cosa que antes era realmente muy bien aceptado, que un escritor demostrara toda su educación y que demostrara ese amplio vocabulario que tenían. Hoy en día ya no, eso no se busca tanto, sino se busca el cómo manejen a los personajes y el cómo guíen de la historia. Creo que si no están acostumbrados a leer ese tipo de obras, pues esta obra les va a aburrir y la verdad definitivamente puede que no sea algo que a ustedes les guste. Pero si tú estás acostumbrado a leer a otros autores como Edgar Allan Poe, el mismo Lovecraft, pues obviamente va a ser algo que te va a gustar, que vas a disfrutar. Y como ya les decía, lo que hace que esta obra sea tan atrayente es que está utilizando la misma mentalidad del ser humano en contra de sí mismo. Espero que pues lo lean, que le den una oportunidad si es que aún no lo han leído. Es un relato muy breve, aquí se ve muy grueso porque pues no solamente viene ese, vienen otros tantos relatos que, como ya les decía, en otras ediciones no vienen los mismos, por eso es que les voy a poner en la caja de descripción cuáles vienen aquí para que ustedes los busquen si es que no los han leído. A mí me gustaron dentro de los relatos otros 3, entonces sí hay cosas que me gustan de Lovecraft, pero pues hablando de Cthulhu como tal, no, pero sí reconozco que este hombre tenía una imaginación inmensa para crear mundos y crear seres de la magnitud como viene siendo el mismo Cthulhu. Así que nada, yo espero que se den una oportunidad y lean este relato de Lovecraft o cualquier otro de los que ya les pondré yo abajo. Sin más por agregar, nosotros nos vemos en la siguiente reseña de esta colección, porque hemos estado reseñando libro tras libro de esta colección y yo creo que todavía me va a tomar tiempo terminarla. Así que suscríbete para que no te vayas a perder ninguna de esas novelas, que pues ahorita ya estoy acabando la siguiente. Así que nosotros nos vemos en el siguiente video de este canal. Bye.